Todos somos expedicionarios. La experiencia diaria nos transforma y vamos cambiando las maneras de ocupar los espacios, de entender a las personas y leer la realidad que nos rodea. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Lanzamiento de Libros. La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, a la Ciudad de los Libros, un encuentro ciudadano en el que celebramos la palabra. En esta oportunidad tendremos la charla Victorias amargas y dulces fracasos. Presenta Camilo Jiménez, Marco Mejía y Osvaldo Gómez. Los dejamos entonces con el moderador Camilo Jiménez. Bueno, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Camilo Jiménez, como ya lo dijo el presentador, y yo soy director de Arcadia. Arcadia es la plataforma de contenidos culturales y creativos del Grupo Semana. Y nosotros tenemos, entre otras cosas, desde hace 15 años una revista que es, pues, digamos, reconocida en el ámbito cultural. Y pues bueno, para mí es realmente un placer estar acá, un gusto haber sido invitado, Marco y Osvaldo. Por eso ya las gracias a Confiare a ustedes. Y sobre todo es un gusto estar invitado ya por segunda vez a hablar de este libro. La primera vez lo hicimos hace unos meses en Bogotá, cuando justamente se lanzó Victorias amargas y dulces fracasos en la Feria del Libro de Bogotá, y pues qué gusto realmente retomar el libro, retomar sus autores, con ustedes, hablar de cultura y sobre todo de lo que los une con la cultura, que en el fondo también es lo que nos une a Confiare Arcadia, porque pues creo que vale la pena mencionarlo. Confiare Arcadia tenemos desde hace varios meses una alianza que ha implicado para Arcadia una apertura mental, y para Confiar también pues ha implicado una apertura mental también. Uno se podría preguntar qué andan haciendo juntos, y pues andamos haciendo cosas juntos, cosas muy lindas de hecho. Marco y Osvaldo, quizás quiero arrancar por lo siguiente, y es este libro se da como el medio de unos esfuerzos que hace una cooperativa en asuntos culturales. Y quiero hacerles dos preguntas. Una es, ¿qué quiere decir confiar en la cultura para ustedes? Que es el lema bajo el cual, o digamos el proyecto bajo el cual esto tiene lugar. Y segundo, ¿por qué ustedes apuestan por un libro, y sobre todo por un libro, por una compilación de cuentos? Osvaldo, ¿por qué no nos hablas de la relación de confiar con la cultura? Bueno, yo creo que mucha gente en esta ciudad, y especialmente cuando nos ven en un evento de estos tan importante como es la Fiesta del Libro, hay una asociación muy clara del vínculo de confiar con la cultura, y la cultura desde las letras, desde el libro, desde el teatro, porque pues ustedes también conocerán el gusto que tiene Confiar por apoyar muchas expresiones artísticas. Pero yo cada que me pongo como a reflexionar un poco sobre este hacer de confiar, entiendo y cada vez estoy más convencido que el accionar de confiar no solamente se puede relacionar con el tema cultural en función de las estéticas, que en el fondo lo que confiar tiene es una propuesta cultural muy profunda, de gran calado, cuando se piensa de que otro mundo es posible. Otro mundo es posible, otra cultura es posible, otra manera de darle uso al dinero es posible. En ese sentido yo creo que nos cabe decirnos que Confiar es un proyecto eminentemente cultural, en una apuesta transformadora, renovadora, que va mucho más allá de todas esas valoraciones que hace la gente en relación con la cultura. Y para mí definitivamente eso es muy importante, y creo que es la dimensión extraordinaria que tiene Confiar, de la presencia no solamente en el territorio de la Fiesta del Libro, sino en muchos otros espacios donde nos movemos, incluso en la intención de renunciar mucho al crédito de consumo, y decir, no, hagamos también crédito hipotecario, o decirle a la gente que ahorra con paciencia y gasta con parsimonia, es gente que sabe. Bueno, y si en todo eso además hay la posibilidad de hacer libros, de estar ligados al mundo cultural, pues muchísimo mejor, porque eso le da pues como una característica muy importante al proyecto de la cooperativa. A propósito de la insistencia que últimamente venimos haciendo, que la diferencia está en confiar, y son todas esas cosas que nos hacen distintos, como hacer una alianza con Arcadia, por ejemplo. Eso yo creo que habla mucho de lo que es el espíritu de esta institución y de la intención que ponemos todos los días en que este hacer de confiar pase por la piel, pues no simplemente pase por
por los billetes o por las tarjetas de débito o crédito que también tiene la cooperativa, sino cómo ponemos a confiar a que pase por la piel de la gente. Y yo creo que de alguna manera cuando la gente nos ve aquí se sorprende, o cuando nos ven en un municipio con la agencia de confiar en una de las mejores esquinas del parque, hay esa sorpresa grata que nos gusta generar en función de que no perdamos la capacidad de asombro. Y aprovecho antes de pasar a ti, Marco, ya que mencionas este tema un poco más general del rol que quieres que Confiar cumpla, digamos de cara a otros actores importantes del sector privado, pues digamos del sector en el que se mueve Confiar, ¿también buscas dar ejemplo? O sea, ¿buscas convertirte como en un centro de atención que haga que quizás otras personas vinculadas a esto, pero fuera de Confiar, quieran hacer lo mismo, quieran participar más de lleno en cultura, etcétera? Esa es una muy buena pregunta, Camilo, porque precisamente se trata de eso. Yo pienso que el movimiento cooperativo siempre ha estado muy concitado a hacer cosas que estén en función como de posicionar la marca o el proyecto en particular. Yo creo que la gran apuesta de Confiar ha sido entendernos mucho más allá del escenario de la cooperativa, de cómo transformar y cambiar los territorios y cómo convertirnos de alguna manera en una entidad que da ejemplo, pues si así se puede llamar, o va generando hechos que le interesan a otras instituciones, de alguna manera emularlas. En estos días yo tuve una muy grata conversación, muy grata, con David Escobar, que es el actual director de Confama, que a propósito también ha venido haciendo alianzas con Arcadia. Y David, de manera muy especial y yo diría que generosa, me dijo, frente a un reconocimiento que yo le hice, ellos acaban de hacer una intervención muy importante en el teatro que tienen en la plazuela de San Ignacio, de adecuarlo, ponerle un buen sonido, luces y que sea de verdad una sala de teatro. Y yo le reconocía a David esa intención que uno ve manifiesta en muchas cosas de Confama, y me dijo, Osvaldo, pues finalmente es seguir el ejemplo de ustedes que han hecho tantas cosas por esta ciudad desde hace tantos años. Entonces eso pues indudablemente que nos regocija que una institución tan seria y tan importante como Confama le reconozca eso a Confiar, o cuando aparecemos en este vacuum pues aliados con una cantidad de instituciones desde el punto de vista también del ejercicio privado, como incluso hay un banco que es Itaú, pero ahí está también Confiar. Y a mí me parece que esa concepción de aliados y con otros vale la pena. Y también a propósito de la conversación con David, llegamos a un acuerdo de que tenemos que hacer un ejercicio cotidiano que nos invite a ser posibilistas, de generar la posibilidad para otros. Y yo sí creo que Confiar es una institución que posibilita que los sueños de mucha gente se concreten. Y eso es supremamente importante porque nosotros estamos en un escenario muy limitado en función de que todo es muy difícil, nada se puede, todo es muy complicado. Y yo sí creo que Confiar ha demostrado, después de que fue la iniciativa de 33 trabajadores de Sofasa, que es posible lograr un proyecto de la dimensión que hoy tenemos entre manos, y no solamente porque tenga más de $1 billón en activos, que eso ya es una cifra muy importante que yo creo que hace algunos años no nos la imaginábamos, sino por el alcance de todas sus acciones, que son un cúmulo de posibilidad de que la gente viva de otra manera. Bueno, Marco, ahora sí intentemos aterrizar este marco general que nos acaba de dar Osvaldo en esta publicación. El libro es curioso, siempre me pareció curioso que ustedes hayan decidido en un libro recoger cuentos de grandes autores. Hay cuentos para allá, creo que al final de esta conversación el libro está afuera esperándolos para que cada uno de ustedes se lleve uno a su casa, pero hay cuentos de Horacio Quiroga, de Virgilio Piñera, de Jorge Luis Borges, de Rubén Fonseca, de Nathaniel Hawthorne, de Anton Chekhov, etc. ¿Cómo conectamos esta compilación y estos autores con lo que acaba de decir Osvaldo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo explicas? Bueno, eso tiene que ver, Camilo, con un asunto que es el centro de todos los motivos, y es ese acto mágico que es la lectura, que es leer, y que es también motivar a la lectura. Eso está detrás como de los famosos
misterios que maneja el guardián ese, ¿cómo se llama? El guardián de las pequeñas cosas. Bueno, de esos misterios que hay en el mundo de confiar, uno de ellos, es un misterio encantador, es ponerle magia a la lectura. Y poner esa magia quiere decir crear mecanismos para que la gente se acerque a ese hecho que es leer, y leer es muchas cosas. Podemos navegar en los distintos significados, pero ante todo es eso del acceso, el abrir una puerta. Y cuando uno lee, entra por una puerta que lo lleva a dimensiones que uno va a explorar y con las cuales se va a encontrar a través de ese hecho. Entonces, se propicia la lectura, y digamos ahí viene lo de los cuentos y los autores. Entonces queremos que esa lectura empiece a generar unos asuntos en quien lee, le mueva unas fibras en el pensamiento, le sacude el corazón, pero sobre todo lo convoque a tener esa apertura de la que hablaban ahora, pero esa apertura a la sensibilidad en un mundo que justamente parece alejarse de la lectura misma. Entonces, invitamos a leer. Hay muchas maneras de leer, ver es leer, pero ese acto silencioso de coger un libro y abrirlo y encontrarnos con estos autores que justamente están ahí, es un ritual sobre el cual está haciendo esa apuesta a confiar. Bueno, y ahora cuénteme cómo hicieron la selección, porque pues tenían la literatura universal a sus manos. ¿Cómo llegan estos pocos cuentos? ¿Bajo qué criterios? ¿Todo lo elegiste tú, Marco, o lo hicieron entre los dos, o existe un equipo de cultura más grande en Confiar que aportó ideas? ¿Cómo se dio esto? Yo le pediría a Osvaldo que cuente un poquito cómo nace ese proyecto y cómo se hacía, y yo lo cuento. Perfecto. Por qué, cómo llegamos a esto. Bueno, esta iniciativa de tener una línea editorial en Confiar nace de personas muy cercanas a nosotros que siempre han estado pues como en esa perspectiva de que la cooperativa defina muy claramente su carácter. Y recuerdo entre esos amigos a Sergio Valencia, más conocido como Pereque, y que es una pareja famosa pues con Tola. Él hacía de Maruja. Entonces Sergio Valencia de hace mucho tiempo me insistió y me dijo: Osvaldo, ¿por qué no nos ponemos en la tarea de hacer bellos libros para la gente, libros de cuentos? Y tengo una persona que tiene toda la capacidad para hacer esas selecciones, que es muy buen lector, un tipo de mucho gusto, y él se refería a Elkin Obregón. Y esa idea estuvo engavetada algunos años, producto de que el movimiento cooperativo en la década, finalizando la década del 90, tuvo una crisis muy complicada que de alguna manera también afectó a Confiar, y nos tocó aplazar un poco la idea, pero bueno, después de que salimos de esa situación compleja fue posible retomarla y empezamos a hacer ese trabajo meticuloso entre Sergio y Obregón, y en alguna condición participaba yo, sobre todo cuando íbamos a definir el tema que íbamos a trabajar. Recuerdo que el primer tema que trabajamos fue el del mundo del trabajo, y un tema extraordinario y muy afín a lo que nosotros hacemos en la cooperativa y la gente que está con nosotros. Y le dimos la tarea entonces a Elkin que empezara a hacer la selección alrededor del tema del trabajo. Ese fue el primer número. Después vinieron los cuentos solidarios, el dinero y el poder, y siempre fue Obregón quien los estaba de alguna manera pues haciendo esas selecciones, y la insistencia mía muchas veces era como sugerir alguna vez el tema. Entonces, recuerdo que alguna vez yo les sugerí el tema del deporte, otra vez el de la casa, pues a propósito cuando nos empezamos a meter tan de lleno en el crédito hipotecario, y se va haciendo todo ese cruce maravilloso pues de los títulos, los cuentos, y se produce una selección que hoy tiene pues un escenario muy bien ganado, no solamente en la fiesta del libro, sino con mucha gente que espera cada año poder tener el último libro. En el número que hicimos dedicado a la comida,
que lo llamamos Amanteles, Elkin hizo una selección y en algún trabajo de curaduría que hicimos, y no es fácil, pues, y es bastante complejo y arriesgado hacerle una curaduría a Elkin, llegamos a la conclusión de que de pronto había que buscar otros cuentos, y ahí es donde Marco mete la mano y la mete muy bien, porque además Marco pues ya lleva con nosotros varios años como asesor en estos temas, y además tiene un acumulado extraordinario de conocimiento de confiar, porque fue el que hizo el libro de los 45 años. Entonces Marco empieza a participar, a coparticipar de esta idea a partir del libro Amanteles, y ya entonces en definitiva pasamos a la idea de que el próximo libro sí va a ser una responsabilidad total de Marcos, y es ahí donde yo a Marcos le digo, bueno, y entonces Marcos, ¿sobre qué vamos a hacer el próximo número de cuentos de confiar? Y aparece esta idea de los cuentos esos tan particulares que tiene esta colección, porque no son cuentos cualquiera, son cuentos con una particularidad muy grande de victorias amargas y dulces fracasos, pero ya eso es un asunto que Marco nos lo podrá contar con mucho más detalle, y que además después de todo el gusto de Marco ese tipo de temas, porque él se mantiene a toda hora como muy bravo. Es la primera vez que me lo dicen, pues. No es así. Bueno, entonces sí, aquí sí viene como el asunto que, en el que uno se mete pensando en una cosa, y la quiero compartir, y es, a ver, digamos la experiencia de vida que todos tenemos va marcada por dos asuntos que ustedes lo saben, que uno nace y que después muere, ¿no? Eso lo saben todos, pero uno no sabe si nacer es un gran triunfo o un fracaso. No sabemos qué va a haber hacia allá, y tampoco sabemos si cuando nos morimos eso fue un fracaso o fue un triunfo de la vida, ¿no? Entonces, esos asuntos de fracasar y triunfar están ligados a nuestra existencia. Fue un triunfo, pues, que Confiar me capturara, ¿no? Eso. Pero es un a triunfo. propósito de ese ejemplo que vos estás dando, ser hincha del Medellín es ¿qué es eso? Tiene que ver, no, pero ese está en el tema del deporte. Bueno, entonces empecé yo a buscar, digamos, yo creo que muchos conocen la famosa historia de Pirro, del rey Pirro, que ganó una guerra bastante cruel, fue victorioso, pero con la consecuencia que murieron todos sus hombres, y él ganó la guerra, pero todo el mundo murió y él tuvo la victoria. Eso es una victoria amarga, ¿no? Una victoria amarga. Entonces ese tema empecé a buscarlo en la literatura, en cuentos, detrás de muchos autores. Una cosa que me gusta decir sobre lo antológico, Camilo, es: una antología no es escoger y seleccionar, eso no es tan así, porque uno puede coger al azar y va, se encuentra y se acomoda, ¿no? Una antología son múltiples lecturas que van marcando un camino, un horizonte y una ruta. Y yo, digamos, cuando empiezo a hacer el tipo de selección, voy pensando las sensaciones que el lector puede tener cuando se encuentre con esos textos. Que le anticipo, por ejemplo, el primer cuento, que es el de Horacio Quiroga, La gallina degollada. Muchos lo pueden conocer, es un cuento muy conocido, muy famoso. Vos lo lees y es, en primer lugar, pues Horacio Quiroga es un escritor supremamente maravilloso. Él creó un mundo bastante curioso, inhóspito, lleno de seres fracasados, de seres amargados, en buena parte de su literatura. Y este cuento, el que lo lea, pues intencionalmente se va a quedar leyendo el texto de seguido, porque eso también es lo que uno busca, que uno seduzca desde la primera línea y que lo vaya llevando hasta el final. Entonces, crear esa antología, crear esos cuentos, supuso acudir a muchos autores. Quedaron muchos muy buenos por fuera. Inicialmente habían por lo menos unos 23 cuentos seleccionados, de los cuales una tijera y una censura que opera Confiar sobre el esfuerzo que uno ha hecho.
uno lea y ya llegan y empiezan La censura es la caja menor de la ilusión, Marco. Sí. Es hasta dónde nos alcanza. Eso, y es llegar, digamos, a un acuerdo, a la coherencia de que, bueno, entre lo que se propone y lo que debe quedar, permanezca la esencia de la propuesta. Y eso es, esos autores universales, algunos, hay 2 colombianos, hay varios latinoamericanos, hay 2 norteamericanos, está Chekhov, que es un maestro del cuento, y en el orden tal como está es para que vayan en ese vértigo de lo amargo y de lo dulce. Es una propuesta de sensación traída por la lectura misma. Osvaldo, yo sé que ya esta es una selección, una antología, pero de todas maneras, ¿cuál de estos cuentos te toca a ti especialmente, o cuál, digamos, a los próximos lectores del libro les pondrías, digamos así, como el foco? ¿A cuál cuento sería tu favorito? A propósito de lo que planteaba Marco ahora, de que se hacen selecciones de cuentos y aparecen 20, 23, y empieza a definirse el tamaño, pues, del libro, que no se define solamente, pues, por lo de los recursos económicos, sino también nosotros con Marcos, cuando nos sentamos a hablar de estos temas, y digo nosotros, que Sergio Valencia también participa mucho, insistimos mucho con Marcos: Marco, acuérdate que estamos haciendo una selección de cuentos no solamente para la gente que es muy buena lectora, pues obviamente que el propósito es inducir a una buena lectura, pero nosotros no nos podemos olvidar cuál es el público asociado a la cooperativa. En eso nosotros tenemos que insistir demasiado, porque el propósito es no simplemente aparecer como una entidad muy importante hacia afuera. El que hoy esté en la fiesta del libro rondando por todos estos máquinas, el logotipo de Confiar es muy importante desde el punto de vista de la imagen, pero desde el punto de vista de nuestro hacer y la construcción con los asociados, para nosotros es muy importante que los asociados puedan leer o que los asociados puedan tener una vivienda. Entonces, esa situación entonces también implica como decirle al escritor o a una persona con la formación que tiene Marcos, insistirle, bueno, tenemos que definir la extensión, también dependiendo mucho de quién es quien los va a leer. Pero frente a la pregunta que dice Camilo, definitivamente, ¿cuál es el primer cuento en cualquiera de estas ediciones? Es muy importante cuál va a ser. Y en eso nos jugamos mucho como en el orden, ¿no? Y yo sí creo que Marcos acertó, y yo me sumo a ese, y los invito, pues, a pesar de ser un cuento que tiene tanta tradición, el de la gallina degollada, que es un cuento definitivamente donde Marco apuntó supremamente bien en que fuera el primero para introducir a la gente en la lectura del libro, pero pues van a leer la secuencia de todos los títulos que aparecen, los autores y los temas, y se van a encontrar con que, en definitiva, yo creo que cada que sale uno de los libros de Confiar, la gente empieza a decir, este es el mejor. Yo recuerdo que el pasado, el de Amanteles, la gente hizo unos comentarios muy positivos, posicionándolo como el mejor de la colección, pero yo sinceramente pienso que este va a generar una sensación muy grata en el contenido, no solamente de los cuentos, sino en el orden que llevan en los autores, para decirle, pues, a Marcos, y aquí públicamente reconocerle que hizo una muy buena selección. ¿Y el tuyo, Marco? ¿El que más te llega al corazón? Todos esos, no. Mentira, los que no. Todos esos y los otros que no le. Los que no dejo publicar Confiar, esos son los que me llegan al corazón. A ver, no, ahí yo destacaría 2 cuentos. Uno, me gusta mucho el de Jorge Luis Borges. Borges, pues, a propósito, se acaban de cumplir 120 años de su nacimiento, ¿no? Del nacimiento de Borges. El cuento se llama El Evangelio según Marcos. Recuerden, pues, que Borges siempre tuvo una posición agnóstica, pero era, pues, un gran conocedor de esos temas, muchos de ellos místicos y con honduras religiosas. Me gusta mucho el cuento porque hay un ambiente, porque el tema es justamente el Evangelio de Marcos, de San Marcos, pues, en el término cristiano. No lo voy a contar porque supongo que lo van a leer, pero hay un personaje que está en una hacienda por allá y llegan una cantidad de aguaceros, los que estamos extrañando en septiembre, que no han llegado, ¿no? Este es el primer septiembre, pues, que parece verano
en estos 80 años de existencia que llevo yo de recorrido por ahí. Entonces no hay nada que hacer y lo único que hay ahí es un evangelio, el evangelio según Marcos. Entonces él empieza a comentárselo a las otras personas de la hacienda y ocurre un hecho que no va a contar porque los buenos finales no se cuentan. Pero ese cuento tiene, a ver, no se parece nada a muchos de los cuentos de Borges y sobre todo lo inesperado de ese final causa como un asombro. Uno dice, pues ¿cómo esto terminó así? Y uno creía que las cosas iban bien, pero les aseguro que terminan mal. Ese cuento me gusta mucho. Y el cuento de Hernando Telles del barbero, pues un barbero que tiene en sus manos al mayor asesino del pueblo, un tipo que ha horrorizado un pueblo, y el barbero tiene aquí la cuchilla y lo está afeitando y no les voy a decir qué pasa, ¿no? Pero esa imagen es preciosa, ¿no? Uno tener la vida en las manos de uno, poder vengar un pueblo, vengar la historia, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos nosotros en este momento ser ese barbero y tener ciertas cabezas de ciertos nombres que no voy a mencionar aquí, pero que si van a mi barbería yo no dudaría en cortar la yugular, ahí mismo la disparo. Pero ese cuento tiene una tensión muy hermosa y se confrontan, esa confrontación entre esos dos personajes, porque ellos se conocen a través de un silencio, uno los conoce a través de lo que no se dicen, a través de lo que está pensando, y eso me encanta, eso me llama mucho la atención de ese cuento de Telles. Bueno, magnífico. Yo, mi favorito sobre todo para esta conversación es el último cuento, porque es muy cortito y creo que se deja leer muy bien acá y quiero invitarlos a que lo hagamos. Es de un autor, nacido en Alejandría, Egipto, pero pues él escribe en griego, pues es un autor griego también, que se llama Konstantinos Petru Kavafis, y el cuento es muy corto, se llama El plazo de Nerón. Voy a leerlo a continuación y pues quisiera, como ya casi que para cerrar esta parte de nuestra conversación, abrir la conversación a ustedes también, que lo leamos, tiene 3 párrafos y después hablemos de él. Dice lo siguiente: no se inquietó Nerón cuando escuchó del délfico adivino aquel oráculo. Los 73 años témelos. Quedaba tiempo aún para gozar, pues tiene 30 años y es bien largo el plazo que le ha concedido el Dios para ocuparse ya en futuros cuidos. Ahora a Roma volverá un tanto fatigado, pero tan felizmente fatigado de este viaje, que ha sido todo días de placer por teatros, por jardines, por gimnasios, las noches en las ciudades de Acaya. Hay de cuerpos desnudos el placer, hay sobre todo. Así Nerón, y ya en Hispania, Galba reúne y ejercita sus tropas a escondidas, el viejo de 73 años. Interpretaciones. El texto es evidente, pues al oírlo ustedes por primera vez, si lo conocen antes, pues al oírlo por primera vez uno no va captando el asunto, pero tiene que ver con los oráculos. Pues los oráculos son maravillosos porque predicen, pero predicen simbólicamente, metafóricamente, para no fallar, ¿no es cierto? Y esa es la gracia de la metáfora, que uno dice una cosa que no es y otro la entiende de otra manera y así va rodando y el cuento funciona. Entonces, por eso un oráculo nunca equivoca, porque lo dice todo de una manera poética, ¿no? Y la poesía nunca equivoca. Eso es lo bueno de los elementos poéticos, porque se maneja a través de símbolos. Entonces, el oráculo te dice algo, te predice, ¿no? Y en este momento, por coincidencia, estoy leyendo algo de la historia del Imperio Romano. Estaba leyendo justamente algo sobre los idus de marzo, que Cavafis también tiene un poema que se llama Los idus de marzo, y es cuando Julio César entra, pues allá lo están esperando en el Senado para apuñalarlo, y Artemidoro, que es un mensajero, el mensajero de él tiene la carta donde le dice: vea, no entre allá que lo van a matar. Y él recibe la carta y Julio César dice: yo después leo esto, hay tiempo para leer. Entonces Cavafis dice:
cuando alguien como Artemidoro te entregue la carta, léela ahí mismo, que trae noticias, trae noticias fundamentales. Bueno, este de Nerón es muy sencillito, es sumamente asombroso, ¿no? Nerón, pues, hay una mala imagen de Nerón, pues, Nerón no es tan malo como lo pintan, pero era malito, pues. Pero lo han exagerado demasiado. Él era un emperador que tenía sus aciertos y sus desaciertos, como todos en el imperio, pero sí era un tipo que le encantaba la vida, ¿no? Él tuvo un maestro que era un filósofo que le enseñó pues todos los deleites de la vida, y ese fue el camino de Nerón. Nerón está muy joven, y entonces el oráculo dice: témele a los 73 años, claro. Entonces le empieza a dar la cuenta: tengo, ¿cuántos años dice ahí? 30, todavía me quedan 70, ¿no? Pero los 73 años es que el comandante del ejército opositor es Galba, que tiene 73 años, y fue el que lo derrotó y hizo que Nerón se suicidara, ¿no? Esa sorpresa que tiene el asunto, la metáfora, es lo que me llama a mí mucho la atención, y es lo que me gusta a mí, digamos, o eso es lo que me ha gustado toda la vida a mí. Yo siento una cosa en cualquiera de los hechos estéticos, no solamente la lectura, el cine, la música, y me gusta tanto que lo que más me gusta es compartirlo. Entonces le digo a la gente: vea esto, ese tipo, miren esto, oigan esto, leamos esto, porque esas sensaciones que a mí me producen, esos asombros, son los que me gustan compartir ahí, y creo que el libro está lleno de esos asombros que yo quiero que sienta la gente, como ese asombro al descubrir, pues, vea, este Nerón cuán equivocado estaba. Los oráculos, Osvaldo. Sí, los oráculos y esta gran capacidad de confiar, de poder hacer libros para intentar que a partir de la lectura la gente vea, más allá de la metáfora, cómo redescubrir nuestra realidad, una realidad que nos pone en un escenario de la vigencia de tantos Nerones, ¿no?, que aún siguen vigentes. Y yo creo que ahí Marco pues también se apuntó un hito muy importante en buscar ese pequeño cuento para el cierre de nuestro libro, y para confiar, seguir en ese propósito de insistir a partir de la lectura que la gente pueda ver, que yo creo que es una de las condiciones más difíciles que nosotros tenemos, y no solamente en nuestro país, sino en general, del escenario de la estupidez nos gana todos los días y nos resta esa posibilidad de ver las cosas en un sentido mucho más real. A propósito de que ver es poner luz, ver es poner sombra, poner la luz en lo que no se deja ver, pero poner también la sombra en lo que nos encandila. Y yo creo que en últimas es esa belleza del cuento de Nerón a través pues de la palabra escrita de Cavafis, que nos invita a ver mucho más allá simplemente de la letra escrita, a un escenario de un horizonte mucho más amplio como el que plantea pues ese oráculo. Bueno, yo quiero, antes de pasar las preguntas a ustedes, que les den un aplauso a Marco y a Osvaldo, y por otro lado pues les doy la palabra para que hagan algunas preguntas. Yo lamentablemente voy a tener en un ratico que retirarme porque me esperan allá para otro lanzamiento. Entonces, muchas gracias a ustedes, y bueno, les doy la palabra y el micrófono también. Marco, cuéntanos un poquito cuáles son los cuentos que no quedan en esta compilación. Pues porque… A ver si hay potencial de un segundo. Porque puede ser muy interesante, sí, pues. A ver, hay un texto de Hemingway, El verano feliz de la señora Forbes. Hay un cuento de William Faulkner, Unas rosas para Emily. Hay un cuento muy asombroso, pues, que a mí me parece una pieza maestra de la literatura. Eso yo recomiendo. Hay dos cuentos que a mí me asombran bastante. El que voy a mencionar primero no estaba propuesto, es un cuento de Herman Melville que se llama Bartleby. Ese cuento es perfecto, es una cosa… claro que aquí hay uno de Nathaniel Hawthorne que es muy
muy impresionante, muy bello. Bueno, el cuento de Jack London, Encender una hoguera, ese cuento estaba ahí propuesto, es una cosa maravillosa, si no lo han leído, búsquenlo, eso puede estar por ahí. Esos cuentos, un cuento de Cortázar, Después del almuerzo, tampoco quedó ahí. Bueno, pero lo otro es que no están, pero los que están son suficientes pues para producir esa victoria amarga y ese dulce fracaso. Le pregunto a Marco Mejía, ¿cómo elaborar un cuento donde se desarrolle esa imaginación y se desarrolle el pensamiento para que el público, el lector, pueda persuadirse y llevar ese cuento a una realidad? Está difícil, pero trataré pues como de acercarme al asunto. Vea, en primer lugar, el universo de los cuentos en la literatura, el de los cuentos, creo que es el que da semilla a muchas cosas. Digamos, los orígenes de la literatura, que fueron realmente orales, se consolidaron primero a través de las grandes épicas, la Ilíada, la Odisea, el Ramayana, el Mahabharata, todas las grandes épicas. Y en contraste con eso, siempre ha existido una tradición del cuento. Y lo definimos pues de una manera muy simplista. Es una historia que puede ser muy larga, demasiado larga, pero la contamos en virtud de el favor del tiempo y del acceso en muy pocas cosas. Toda esa historia debe estar contenida ahí. Ahí está la primer gran dificultad. Yo, por ejemplo, escribo largo, y me da mucha lidia el género del cuento, aunque tengo por ahí un libro de cuentos que lo aprecio mucho, valoro los cuentos que hay ahí, pero yo necesito desarrollar más la narrativa en extenso, porque una idea se me alarga, una idea se me convierte en un montón de ideas largas. Creo que vamos a tener que cambiar de editor. Sí. Todo se le alarga, todo. Acabo de ser despedido delante de usted. Bueno, pero el manejo del cuento entonces está a la inversa de lo que yo hago y de lo que me pasa, ¿no? Y digamos, Cortázar es maravilloso en ese sentido. Es un universo lleno de complejidades, lleno de símbolos, lleno de distintas manifestaciones. Ese universo complejo se simplifica a través de la capacidad narrativa. Y esa capacidad narrativa es la que coge y capta la idea de una manera, digamos, sintética, sin mucha retórica, sin mucha extensión, y llegando a lo esencial y lo concreto. Cortázar fue un maestro, digamos, de ese asunto. El llevar una idea, la idea que da vueltas, las ideas que dan vueltas, en el cuento hay que mantenerla siempre en un horizonte para que no se pierda y se vaya para otro lado, porque empieza a disgregarse. Entonces un cuento es jugar con una palabra cautiva y prisionera para que se mantenga en los límites de esa narración que nos está exigiendo eso. Un buen cuentista lo haría. Yo no tengo pues esa gran capacidad por muchos elementos discursivos, pero digamos ahí estaría el elemento fundamental. Tener esa idea con un contenido determinado, mantenerla de principio a fin en un espacio muy breve. ¿Qué autores colombianos están contenidos en el libro? Y una pregunta para los dos. Los tres grandes autores, escritores colombianos del siglo XX. Eso es una tema porque ya se... Marcos, ¿usted qué más? Porque me da bien por hablar pues de un autor de la intermediación financiera o del DTF, y entonces no estaría muy bien en un contexto como estos. O los expertos en riesgos. Siempre en los libros de la propuesta cuentística de Confiar, ahí siempre hay autores colombianos. Y hay un libro además de cuentos, perdona Marcos, dedicado a cuentos colombianos.
Bueno, y aquí hay dos autores, Hernando Telles, un cuento que aquí mi amigo Álvaro me lo mostró y que quedó en la antología, y Tomás Carrasquilla. El cuento A la Plata de Tomás Carrasquilla está ahí. Ahorita pues van a tener el libro. Los autores de la literatura colombiana, hay muchos, pues a mí me gusta mucho la literatura colombiana, mucho. Lo primero que llegó a mi vida fue Tomás Carrasquilla en la literatura colombiana, un autor maravilloso realmente, que cada vez uno le va descubriendo como más la esencia. Eso pues en cuanto a la literatura. Para mí hay un autor que quiero y aprecio mucho y está ligado pues como a muchas de mis actividades, que es Fernando González. Entonces es un filósofo, es un literato, es de una amalgama pues bastante compleja. Y bueno, pues voy a decir una cosa que cualquiera la diría, y es que yo descubrí a Gabriel García Márquez, que lo menciono, pues sí, ganador de Nobel y todo eso, pero yo descubrí a Gabriel García Márquez por una circunstancia de vida, porque mi papá era ciego, invidente, y entonces un amigo de él que tenía un bar, una cantina, el tipo, un gran lector, un señor que se llamaba Servio Tulio Ochoa, que digamos me indujo a mí a la lectura. De niño yo era el lazarillo de mi papá. Yo tendría por ahí 4 años y él me prestaba las revistas de Life y todo, y yo aprendí a leer ahí. Ya pues siendo adolescente, él mandó traer de la Argentina, porque lo conocía, el libro de 100 años de soledad. Entonces me lo prestó a mí y yo se lo leí a mi papá. Mi papá, bueno, era un gran escucha de las cosas. Entonces, por ese hecho yo quedé ligado a un autor como Gabriel García Márquez, pues antes de su fama, y obviamente lo aprecio mucho, no solo pues por lo que él logró, sino por lo que me abrió cuando yo encontré ese texto de 100 años de soledad. Marcos, ¿por qué no agregamos ahí como 2 autores más recientes, como son William Ospina o Pablo Montoya? Bueno, a ya que los mencionas, sí, de autores colombianos. En autores colombianos, pues hay un escritor fallido que como se suicidó, a mí me gusta mucho, que es Andrés Caicedo. Es un autor fallido en el sentido de que si él se hubiera quedado, muy buenas obras ha hecho. Yo con sorpresa he leído las obras de Pablo Montoya. Pablo es un gran escritor, de una gran sencillez, pero me parece que ahí hay y vendrán pues libros de una fortaleza muy especial, muy especial. William Ospina, pues yo creo que es más cercano a Osvaldo, que lo ha tenido más cerca en su obra. Estoy leyendo la última novela que él ha hecho. La estoy leyendo pues porque hay una propuesta de confiar de un libro temático en este momento, y estamos identificando como estamos abordando el asunto ese de lo antioqueño, eso de ser antioqueño. ¿Qué es? Pues porque hay muchas cosas, está lo bueno, lo malo, lo feo y una cantidad de cosas al respecto, ¿no? Y entonces en esta novela de William Ospina aborda el tema de la colonización antioqueña, y especialmente esa colonización en el Tolima. Lo que está haciendo William Ospina, que es oír a sus mayores, incluso en la presentación del libro en EAFID me gustó mucho porque llevó a su tía, a pues los sobrevivientes de esa época de la violencia, y en esa novela aparece Sangre Negra, que fue un mito pues de la época. Es un salto muy distinto a esos componentes históricos que había hecho William Ospina en sus novelas de la conquista, en Ursúa y todo eso, muy distinto. Creo que hay un nuevo William Ospina a través de esta novela, muy distinto a las temáticas anteriores, pero a mí la iluminación
que William Ospina me ha producido en el pensamiento es mucha. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hemos hecho un evento bonito en este contexto del confiar que nos estamos construyendo como un proyecto de humanidad. Eso es confiar, un proyecto de humanidad mucho más allá incluso de destacar la importancia que tiene la confianza, que transitamos del sujeto al verbo yo confío, tú confías, hay algo mucho más allá. La palabra grata de Marcos y de todo lo que dejamos plasmados en nuestros libros y en nuestro hacer cotidiano, que es capaz de trascender todo ese concepto horrible pues, de lo paisa. Y a propósito, Marco en estos días me compartía un texto de un hombre que nos critica mucho y decía para cerrar, tanto el texto que me compartió Marco como esta reunión, que nosotros los paisas tenemos un español de changón, que ya habla pues de los términos y de la fuerza que le ponemos a la palabra, no para construir, tan contrario y tan distinto a lo que hemos hecho aquí esta noche. Muchas gracias, les vamos a entregar y a regalar el libro.